Hoy habla contabilidad para numerofóbicos. que habemos muchos. Sí, platicando muchos. yo con Gavino Carreño, que fue presidente del Colegio de Contadores, ahí en su despacho, me prestó este libro, el gran contador Gavino. Y le dije, bueno, vamos a comentarlo el domingo, porque platicando del tema de la importancia de ayudar a los empresarios, sobre todo a los microempresarios, a que puedan llevar su contabilidad. Y hay mucha gente que tiene fobia, que es el miedo, a ciertas cosas, y también a veces rechazan el tema de los números. Y este libro, que ganó el premio para pequeñas empresas 2015 de un norteamericano, Dawn Fotopoulos, es ya traducido, hace esta aportación, e incluso hay testimonios de personas que trabajan en Amway, que trabajan en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, en King's College en Manhattan, en fin. La autora es galardonada como una persona que ha hecho una serie de asesorías a pequeñas empresas, exbanquera, y hace esta aportación literaria, Contabilidad para Numerofóbicos, en donde señala pues una guía de supervivencia para propietarios de pequeñas empresas. Igual que en Estados Unidos, aquí en México, la mayor cantidad de empresas son pequeñas. En México todavía más, el 97% de las empresas tienen menos de 15 empleados. Y el dato de la Secretaría de Economía en los últimos años es que de cada 10 empresas solamente 8 superviven. Tienen una continuidad en los siguientes años. En los siguientes años terminan el primero o segundo año y no pasan la supervivencia pues de una empresa. Y en Estados Unidos sucede que no llegan a los primeros 4 años 6 de cada 10. Entonces está muy parecida la relación, y una de las razones que han encontrado pues es precisamente la falta de orden en la administración, en la contabilidad. Y en ese sentido, este libro pues nos señala cómo poder llevar una contabilidad sencilla y una administración simple, y también pues entender principios básicos como temas de mercadotecnia y temas de administración de personal. Nos señala, y eso lo sabemos los contadores, que hay pues estados financieros básicos que tenemos que llevar y que son fáciles de explicarle a los clientes si les tenemos paciencia y les decimos que es muy importante pues llevar un balance general. ¿Qué es un balance general? Pues es un estado financiero que muestra la situación del negocio a una fecha determinada. Esa es la descripción del balance. Y en el balance, nosotros los contadores pues lo clasificamos de acuerdo en la parte del activo, que son todos los bienes y derechos de la empresa, de acuerdo a su nivel de liquidez. Es decir, hay que señalarle al empresario que se pone en la cuenta de caja y bancos y clientes en la parte de arriba, porque son las cuentas que podemos convertir más rápido en efectivo. Y esa razón de liquidez la utilizamos también en finanzas cuando dividimos los activos y pasivos y le restamos el inventario y decimos que esa es una razón de liquidez o una razón pura de liquidez, o la prueba del ácido que le llamamos. Es decir, nosotros tenemos que hacer entender que es muy importante tener más activos que pasivos. Y se dice muy fácil, ¿no? Pero la verdad que no es tan sencillo. Por eso muchas empresas batallan con su tema de la liquidez. Es bien importante que para poder tener caja, banco y clientes, pues primero tengas un buen sistema de facturación, de cobro. Y aquí en el libro pues se señala estrategias para ir dándole a las personas que nos deben, que son los deudores diversos que tenemos nosotros, que les tenemos que pagar, o acreedores diversos que tenemos que cobrar. Tenemos que hacer esa facturación para ir manejando nuestro flujo de caja, que es otro de los estados financieros importantes, pues para tener ingresos y poder pagar lo principal que le pasa a una empresa, que es la nómina, y tener cuentas de provisión para poder pagar, por ejemplo, los impuestos. Aquí en México, pues los 2 impuestos más importantes que generan recaudación para el gobierno, pues es el impuesto sobre la renta
después el impuesto al valor agregado y luego el impuesto especial sobre producción y servicios, ese que pagamos cuando compramos la gasolina. Entonces, hay impuestos aquí en México como en Estados Unidos, federales, que son esos. Hay impuestos estatales como el impuesto sobre remuneraciones al personal, el impuesto sobre nóminas, y hay impuestos municipales como el impuesto al predial. Entonces, esa clasificación también es bien importante que la sepamos y podamos poner en el balance general todos nuestros activos y los pasivos. Y los pasivos, pues son las deudas y también las clasificamos igual que los activos, de acuerdo a los compromisos que tenemos de pagarlas, ¿no? Y en esa clasificación del balance entre el activo y el pasivo, pues la diferencia está en el capital. Si hay más activo, pues obviamente tenemos un capital contable positivo y si más pasivo, pues lo contrario. Entonces, en el libro se señalan unas estrategias precisamente para un tema importante, la fijación del precio, y habla mucho de eso, de cuál es el precio que debemos fijar a nuestro producto o a nuestro servicio, porque acuérdense que hay dos tipos de negocios. Hay negocios que venden un producto, como puede ser una mesa, una silla, una computadora, un teléfono. Y hay negocios que venden un servicio, que puede ser un servicio de seguros, una asesoría fiscal, una asesoría contable, un servicio de venta de alguna promoción turística, en fin. Entonces, ¿cómo se fija el precio? Bueno, de acuerdo a el costo de producción, o sea, cuánto te cuesta producir un producto o cuánto te cuesta generar el servicio. Y para eso tienes que buscar el punto de equilibrio y es el break-even point que tienes que tener, que es que tienes que lograr que todos tus ingresos, pues lógicamente puedan cubrir todos tus gastos de la empresa. Y ese diferencial, pues puedes utilizarlo para ver cómo vas a vender tu producto o servicio. Y en cada uno de ellos, pues tienes que ver cómo está el mercado. O sea, uno puede decir, bueno, yo voy a vender este producto a tanto, pero si el mercado lo tiene más barato, pues vas a salir del mercado. Esa es una restricción. La otra, que hay organizaciones gubernamentales como la Profeco, cuando trabaja, que es la que vigila cuando alguien se pasa de un precio, sobre todo de la canasta básica, ¿no? Pero el valor fundamental o lo que tienes que ver es cuánto te cuesta producirlo. Y luego yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cuánto creen que debe tener de margen de utilidad un negocio? Y a veces dicen 20, a veces 30%, a veces 50%. Hay productos que le puedes sacar un 20, 30, 50%, 80%, pero hay productos que no. Entonces, el tema de la fijación del precio es una de las estrategias fundamentales para que un negocio esté sano y en ese sentido el libro hace este señalamiento y va a otro de los estados financieros que son fundamentales, que es el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. En ese estado de pérdidas y ganancias, a diferencia del balance general, muestra la situación financiera de un negocio en un periodo determinado, generalmente del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí es donde uno registra las ventas, por ejemplo, que es lo primero, cuánto vendí en este mes de enero, febrero, marzo, y luego cuánto es el costo de las ventas, o sea, cuánto gasté para poder llegar a esa venta. Y si tuve devoluciones sobre la venta y si tuve rebajas, porque de repente tomas la decisión de rebajar una mercancía, pues para que salga esto rápido, ¿no? Y luego ahí registras las compras, devoluciones y rebajas sobre compras, y luego pones todo lo que son los gastos de administración, los gastos de venta, que son la luz, que son el teléfono, que son la parte que tiene que ver con la papelería, en fin, y también en las compras, pues también lo que tú compraste de mobiliario. Y también aquí hace un señalamiento este libro de lo que se llama depreciación, y hay que también explicarle a los clientes este tema de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida del valor que tiene un bien por el paso o uso en el tiempo. ¿Cuáles son los bienes que prácticamente nunca se deprecian? Solo uno, los terrenos, prácticamente. Todos los demás, los edificios, los vehículos, las computadoras, el mobiliario, todo pierde valor. Y eso también hay que quitarle ese precio, porque cuando
uno hace un inventario o saca un balance general, si uno pone que un vehículo que compró el año antepasado cuesta lo mismo que ahora, pues está mostrando una situación financiera totalmente distinta, porque desde el momento que sacas un vehículo de una agencia ya pierde, ya se deprecia por la simple salida hasta un 8, 10 o 20%. Y así todos los bienes. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que aprender en la contabilidad para poder manejar bien la parte del negocio. Y en el estado de resultados, pues nos sirve para ver cómo se comportó mis ventas, mis compras, mis gastos, cuánto tengo que pagar de impuestos. Inclusive, si hay utilidades, en México se paga la participación de los trabajadores en las utilidades, que es un 10% de esas utilidades que se paga en el mes de mayo. Ya los contadores nos enseñan que hay que tener cuentas de provisiones, ¿no? En donde debemos de tener ese recurso guardado, asignado para cuando se tengan que pagar esa parte de los impuestos o esa parte de repartir utilidades. Entonces, llevar un negocio no es nada fácil. Ser empresario no es nada sencillo. Requiere de mucha disciplina, de mucho orden y de mucha asesoría. Por eso mismo muchos negocios en Estados Unidos, en Canadá, en México y en todo el mundo no prosperan precisamente por falta de asesoría. Y en esa parte, pues la parte contable, la parte financiera, la parte fiscal, la parte administrativa, la parte de mercadotecnia, la parte de ventas, todo influye. Y por ello quise yo comentar este libro, porque la verdad es muy útil, tiene que ver con los empleos de la gente, tiene que ver con los ingresos del gobierno, tiene que ver con el desarrollo económico que debe de tener un estado, un país, una ciudad, y tiene que ver con una buena relación comercial y poder manejar la parte de los pasivos. Cuando uno empieza un negocio, pues lo puede financiar de 3 formas. 1, pues teniendo recursos propios. 2, hipotecando un bien. Cuando vas a un banco, te piden que des una garantía hipotecaria. Y el banco dice, bueno, tu bien vale $1,000,000, te presto 500,000, ¿no? O 600,000. Y el banco te cobra una tasa de interés. Hay 2 tipos de tasa de interés, la tasa de interés activa y la pasiva. Una, la que te cobran cuando tú pides un préstamo, y otra, la que te pagan cuando tú haces un depósito. ¿Cuál es la más alta? Pues lógicamente la que te cobran cuando tú pides un préstamo. Y esa es la utilidad de los bancos. Ese diferencial de tasas, pues, lo regula el Banco de México. Y de alguna manera ellos son los que fijan la tasa de interés, pero los bancos tienen algunos diferenciales. Cuando uno pide un crédito hipotecario a 5 años, pues sabe que tiene que pagar prácticamente 60 pagos, entonces 12 por año, y tienes una programación de pagos. Pagas ese monto, que fueron 500,000, y vas pagando la tasa de interés de cada uno, y entonces el monto del crédito que pagaste, pues es la cantidad que te prestaron más esa tasa de interés. Y eso se tiene que considerar, porque si no se considera en una empresa, después caes en insolvencia y el banco, pues lógicamente nunca pierde y puede requisarte o quitarte el bien en eso. Entonces, eso también lo señala aquí el libro, el pasivo a largo plazo, las hipotecas, y señala pues una serie de garantías que se tiene, y el tema, pues, la rotación de deudores, el tema de la liquidez, que ya lo platicamos. Son muchos temas importantes que tienen que ver con la contabilidad, y en donde tienes que llevar un registro de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, las garantías que tienen, y pues todo lo que tiene que ver con los activos de las empresas. La verdad, un libro recomendable, este libro de contabilidad para numerofóbicos. Es una guía de supervivencia para propietarios de pequeñas empresas, de Dawn Fotopoulos, que es la autora y que es ganadora del premio para pequeñas empresas 2015. Es la recomendación del día de hoy.